En el corazón del desierto de Chihuahua, al oeste de Texas, hay un lugar donde la lógica parece evaporarse con el calor. A las afueras del pequeño pueblo de Marfa, algo ocurre cada noche que desafía la ciencia, el sentido común y la cordura. Desde hace más de un siglo, luces misteriosas aparecen en el horizonte. Flotan, se mueven, se dividen en dos, cambian de color, no hacen ruido, no dejan rastro, no obedecen ninguna lógica natural. Los locales las llaman simplemente las luces de Marfa. Son visibles desde la autopista 90, cerca del mirador oficial, y aunque muchos han intentado explicarlas, nadie ha logrado apagar su misterio. La primera mención documentada de las luces de Marfa data de 1883. Un joven ganadero, Robert T. Gison, viajaba en carreta por la zona cuando vio, a lo lejos, un resplandor brillante que flotaba sobre el suelo. Pensó que se trataba de campamentos Apache o linternas de viajeros perdidos, pero al acercarse, las luces se alejaron sin emitir sonido, deslizándose como si tuvieran voluntad propia. Desde entonces, generaciones de testigos han repetido la misma descripción. No es un destello, no es un reflejo, es una presencia, algo que observa, algo que elige ser visto. Los científicos han intentado durante décadas explicar el fenómeno. Algunos apuntan a gases que emergen del suelo, a diferencias térmicas que generan espejismos, o a reflejos de luces de vehículos. Pero nada encaja del todo. Las luces aparecían mucho antes de que existieran carreteras o coches, y se comportan de forma demasiado irregular, inteligente incluso, como para ser fenómenos ópticos pasivos. Han sido medidas con cámaras infrarrojas, espectrómetros, radares. A veces aparecen frente a los equipos, otras se niegan a mostrarse, como si supieran cuando están siendo observadas. Los testimonios son abrumadores. Campistas, conductores, habitantes del pueblo, todos coinciden en algo. La luz no solo aparece, sino que interactúa. A veces sigue vehículos, otras se detiene repentinamente, a veces parece acercarse, demasiado. Una pareja que acampaba cerca del mirador vio como una luz blanca flotaba a pocos metros de su tienda. No emitía calor, no iluminaba el suelo, pero sentían un zumbido en los oídos mientras la observaban. Otro testigo afirma que, tras ver la luz, comenzó a tener sueños repetitivos con un desierto oscuro y figuras que hablaban sin mover los labios. Desde entonces, evita pasar por esa carretera. Algunos investigadores han logrado captar la luz en vídeo. En las grabaciones se ven esferas flotantes que cambian de color y dirección sin obedecer a ningún patrón visible. Una grabación de 2001 muestra dos luces que se dividen en cuatro, flotan durante minutos y luego desaparecen al unísono. Ningún equipo registró sonido, ningún dispositivo detectó fuente de calor. Lo más extraño es que las cámaras que grababan sin supervisión muchas veces no captaban nada, pero las que estaban siendo observadas directamente sí, como si la luz exigiera un testigo humano para manifestarse. Algunos investigadores alternativos han propuesto que las luces no son solo energía o fenómenos ópticos, sino manifestaciones interdimensionales, puertas, señales, o incluso formas de vida no biológicas. Hay quienes afirman haber perdido la noción del tiempo al observarlas. Testigos que creían haber pasado 5 minutos frente a la luz y al volver al coche, habían pasado 2 horas. Otros reportan fallos eléctricos en sus vehículos, teléfonos que se apagan, relojes que se detienen, como si la luz alterara la percepción o el flujo mismo de la realidad. Mucho antes de la llegada de los colonos europeos, las tribus apaches y comanches ya hablaban de luces extrañas que danzaban sobre las colinas al anochecer. No las temían, pero las respetaban profundamente. Los ancianos las describían como los espíritus de los guardianes de la tierra, protectores del desierto que aparecían cuando los humanos olvidaban su lugar. Para ellos, las luces no eran un fenómeno, sino una presencia con conciencia. Hay relatos que hablan de jinetes sin sombra que desaparecen cuando las luces surgen. Otros, de niños que jugaban con esferas luminosas solo visibles para los puros de corazón. Y en todos los cuentos, una advertencia: si la luz se detiene frente a ti y no se mueve, no la mires demasiado.
Estas historias pasaron de generación en generación, sin escritura, pero grabadas en la memoria de los pueblos, y hoy, resuenan con más fuerza que nunca cuando las luces siguen apareciendo, como si fueran eternas. En 1994, un ingeniero llamado Tom Lejeune conducía de noche rumbo a Marfa para asistir a una conferencia. Se detuvo por curiosidad en el mirador, sin saber que esa decisión marcaría un antes y un después en su vida. Mientras observaba el horizonte, una luz apareció a su derecha. Era intensa, blanca, flotante, se desplazaba de forma fluida, sin patrón fijo. Tom la siguió con la mirada durante varios minutos hasta que la luz se detuvo repentinamente, justo frente a su coche. Afirma que el motor dejó de funcionar. El reloj de su muñeca comenzó a moverse en sentido inverso, y durante varios segundos, el silencio fue tan absoluto que sintió que el mundo se había detenido. Luego, la luz desapareció sin dejar rastro. Desde ese día, Tom comenzó a experimentar episodios de sonambulismo, sueños recurrentes con patrones geométricos, y una extraña sensibilidad a campos electromagnéticos. Abandonó su trabajo, se mudó lejos, y hasta hoy, no ha vuelto a Marfa. A lo largo de los años, se han organizado expediciones para estudiar la luz de Marfa con rigor científico, equipos de universidades, investigadores independientes, hasta documentales televisivos. Uno de los casos más inquietantes fue en 2008, cuando un grupo de físicos de Nuevo México instaló una batería de sensores en la llanura. La noche en que iban a comenzar las mediciones, las luces aparecieron, pero no donde esperaban. Las cámaras térmicas se apagaron solas. Los micrófonos grabaron un zumbido constante que no provenía de ningún lado. Uno de los investigadores sufrió un ataque de pánico. Otro comenzó a hablar en un idioma que ninguno reconoció. El experimento fue cancelado. El equipo abandonó la zona, y desde entonces, el informe permanece sin publicar. Cuando se les pregunta, solo responden, las luces no querían ser estudiadas. Hay algo desconcertante en la luz de Marfa. No solo aparece de forma impredecible, también parece comportarse de manera distinta, según el testigo, como si su naturaleza mutara en función del observador. Algunos la ven como una esfera estática, otros como una figura en movimiento, algunos la ven dividida en tres, otros, como una espiral que gira lentamente en el cielo. Incluso hay quienes afirman haber visto figuras humanoides dentro de la luz. Un patrón común es el silencio. Las luces nunca emiten sonido, pero muchos testigos aseguran haber sentido una presión en los oídos, una vibración, como si la luz hablara, pero no con palabras. Esta capacidad de adaptarse ha llevado a algunos expertos a teorizar que no es un fenómeno físico, sino psicológico, una proyección, una forma de inteligencia que usa la mente humana como lienzo, una entidad que se muestra según lo que necesitas ver o temes descubrir. Curiosamente, la luz de Marfa no es un caso aislado. Hay fenómenos similares reportados en otras partes del mundo. Las luces de Esdalen en Noruega, las bolas luminosas de Yakarta, las luces de Brown Mountain en Carolina del Norte. Todos comparten patrones similares, apariciones silenciosas, movimientos inteligentes, resistencia a ser documentadas, efectos físicos extraños. Y en todos los casos, la ciencia se queda corta. Algunos teóricos de la conexión global proponen que estas luces no son fenómenos independientes, sino nodos de una red invisible, señales de algo mayor, mensajeros de otra dimensión, o incluso fragmentos de una conciencia que aún no comprendemos. La geografía cambia, pero la sensación es la misma, algo está ahí, algo observa, algo se manifiesta solo cuando quiere, y lo hace en lugares donde la realidad parece menos sólida. En los últimos años, el ejército ha mostrado un interés particular en la zona de Marfa, antiguamente usada como campo militar. Hoy hay registros de sobrevuelos no identificados, vehículos sin matrícula y vigilancia en horarios nocturnos. Algunos habitantes afirman haber sido seguidos tras hablar del fenómeno. Otros dicen que sus cámaras fueron confiscadas sin orden judicial. Incluso hay rumores de que parte del terreno ha sido comprado por una empresa fantasma con vínculos desconocidos.
¿Es posible que el gobierno sepa más de lo que dice? Que lo que ocurre en Marfa no sea un simple fenómeno natural, sino una manifestación que escapa a nuestro control, y que alguien quiere contener. Nadie lo sabe, pero la creciente presencia militar no ha detenido las luces. Siguen apareciendo, siguen danzando, y siguen esperando, cada noche, a que alguien más mire al horizonte. Hoy, el pueblo de Marfa se ha vuelto famoso por el misterio. Hay miradores, placas, hasta tiendas de souvenirs, pero los que viven allí desde siempre no lo toman a la ligera, porque saben que lo que flota sobre las colinas no es solo luz, es algo más, algo que no puede ser controlado, algo que estaba aquí antes que nosotros, y que quizá aún nos juzga desde la distancia, y cada vez que cae la noche, cuando el viento del desierto se detiene y el cielo se oscurece por completo, los más viejos se asoman al porche y vuelven a mirar al horizonte, no por curiosidad, sino por respeto, porque saben que, en Marfa, no somos nosotros quienes observamos la luz, es la luz, la que nos observa a nosotros. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.